Si bien, el momento exacto en que comenzó la guerra contra el narcotráfico puede rastrearse hasta diferentes años dependiendo de la perspectiva, su desarrollo está claramente asociado a dos muy decisivos: 1989 con la caída del muro de Berlín y el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. En 1972 Richard Nixon designó a la Comisión Schaffer para evaluar las consecuencias de la política de drogas de Estados Unidos. We do not feel that private use or private possession in one's own home should have the stigma of criminalization. That people who experiment should not be criminalized for that particular behavior. Nixon se puso fúrico cuando la comisión le presentó lo que él percibía como conclusiones antiamericanas y se descargó vociferando una de sus tantas creencias muy arraigadas: todos los desgraciados que están a favor de legalizar la marihuana son judíos. I shall continue to oppose efforts to legalize marijuana. Y pocos años después, la lucha estadounidense contra el cannabis no solo iniciaría la guerra global contra las drogas, sino también, paradójicamente, la industria de la cocaína, que en los años venideros iba a convertirse en el objetivo primordial de Estados Unidos. La guerra contra las drogas se volvió sinónimo de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, fue la precursora legal y geopolítica de la guerra contra el terrorismo, impulsó a este país a incrementar su autoridad militar y judicial, con el fin de emprender acciones militares en otras naciones por amenazas contra la seguridad nacional. En ninguno de los casos la guerra se ha ganado, ni ha terminado, aunque en ambas instancias ha conducido a cambios significativos en las relaciones de poder globales, tales como la toma del poder por parte de Estados Unidos en una cantidad de estados débiles, donde se convierte en el gobierno de facto. Sin lugar a dudas, México es un país de los más afectados por el crecimiento de la violencia desatada por las organizaciones empresariales del tráfico ilícito de drogas. Pensemos en los múltiples asesinatos que todos los días se suceden en el territorio mexicano, en disputa por los llamados cárteles del narcotráfico. La refinería de Salamanca. La zona es disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación al grupo local, el cártel Santa Rosa de Lima. Es un paisaje de cruda violencia que ha heredado el gobierno progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador como herencia de los gobiernos de corte neoliberal. Política que, impregnada por la corrupción por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, acrecentaron el poder del crimen organizado, a la par que debilitaron a la estructura estatal y dejaron al grueso de la población indefensa ante esa ola de violencia. Entre los casos más conocidos tenemos, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, atribuida al grupo delincuencial Guerreros Unidos, patrocinados por las autoridades de la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, y en colaboración con policías de la misma entidad. ¿Cree usted que la prensa mexicana ha abordado responsablemente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? El discurso de los medios de comunicación fue de complicidad con el gobierno. La mayoría de los periódicos en México y también de las cadenas de radio y televisión, de una forma o de otra, han hecho eco de la versión del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. El narcotráfico es un complejo problema nacional, pero también es una empresa lucrativa. El crimen organizado en México cubre más allá de la producción, distribución y consumo de drogas. Se ha convertido en un producto de consumo entre la sociedad. Las narcoseries son un ejemplo de ello. Como problema social, se proyecta a partir de distintos contenidos. Ya sean telenovelas, libros o canciones, el narco ha traspasado el delito y se ha convertido en un fenómeno cultural. El rol que juegan los medios de comunicación es fundamental en la construcción de ese imaginario colectivo. El periodista Víctor Ronquillo señaló al respecto que hay diferentes formas para abordar el narco en México y el mundo. El problema es que los medios tienen un carácter informativo que prima el impacto mediático. No se abordan los temas del narco en el contexto social con el que se gesta, explicó en entrevista para Infobae México. En algunos lugares del país se vive una situación de verdadera guerra debido al número de personas que son asesinadas y desplazadas, y esto no se dice. No obstante, el periodismo, sobre todo el de investigación, también se ha visto limitado por la condición de vulnerabilidad en la que se ejerce el oficio en el país. La alternativa es dejar a la gente en manos de los criminales. Cuando los periodistas han ejercido un periodismo crítico y de investigación, lo que ocurre es que son víctimas de una terrible conjunción de poderes. México, fuera de México, es solo narco. The drug war in Mexico. Ciudad Juárez. Las víctimas civiles. Filho do traficante El Chapo. La historia de este país está fuertemente ligada a las organizaciones criminales que armonizaban, antes de la guerra contra el narcotráfico, con el Partido Único de Estado que gobernó por más de 70 años, el PRI. Estoy con el PRI hasta en los sueños. México tiene un largo historial de derrotas contra el narco.
un fenómeno internacional en el que también está relacionado a Estados Unidos, su gran mercado de consumo de drogas y el tráfico de armas. A los mexicanos nos están matando las armas estadounidenses, no las drogas mexicanas o colombianas.